Continuación de las preguntas y respuestas al maestro Samael Aún Weor. 276. Maestro, ¿quiere usted decir que la persona que no ha fabricado sus cuerpos solares no ha sido bautizada? Distinguido joven, me alegra su pregunta, la que nos da base para una bella explicación. Las Sagradas Escrituras hablan claramente del traje de bodas del alma, el Tosoma Eliacón, el cuerpo de oro del hombre solar, viva representación de los cuerpos suprasensibles que toda criatura humana debe formar. En nuestros pasados libros ya hablamos claramente sobre el trabajo relacionado con la creación de los cuerpos existenciales del ser, y por ello creo que nuestros estudiantes gnósticos podrán ahora entendernos. Es indubitable que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no posee tales vehículos, y por lo tanto debe crearlos, trabajando en la fragua encendida de Vulcano, el sexo. Me viene a la memoria, en estos instantes, el caso de un amigo que desencarnó hace ya algunos años. Aquel era un gnóstico convencido. Sin embargo, no alcanzó a fabricar sus cuerpos existenciales del ser. Esto pude evidenciarlo en la región de los muertos, en el limbo. Fuera del cuerpo físico le encontré. Tenía aspecto gigantesco, y su rostro espectral era ciertamente de panteón o cementerio. Anduve con él por distintos lugares, por diversas calles de una ciudad. Incuestionablemente, bajo la región tridimensional de Euclides, en el limbo. «Está usted muerto», le dije. «¿Cómo? Imposible. Yo estoy vivo». Tal fue su respuesta. Al pasar cerca de una regia mansión, le hice entrar con el propósito de que se mirase en un espejo. Él obedeció mi indicación y entonces lo vi muy sorprendido. «Trate de flotar», continué diciéndole. «Dé un saltito para que se convenza usted de que ya está muerto». Aquel fantasma, obedeciendo, quiso volar, mas lo vi precipitarse de cabeza, en vez de ascender como las aves. En esos instantes asumió diversas figuras animalescas. «Tiene usted ahora forma de un caballo, de perro, de gato, de tigre». Así le fui diciendo conforme sus distintas facetas animalescas resaltaban. Ciertamente, aquel fantasma estaba formado por un conjunto de yoes pendencieros y gritones, que se penetraban y compenetraban mutuamente sin confundirse. Inútiles fueron mis esfuerzos. Aquel desencarnado no pudo entenderme. Era un habitante de la región de los muertos, una suma de yoes personificando defectos psicológicos. A pesar de que aquel amigo había conocido la gnosis, no había logrado fabricar su cuerpo astral. Ahora solo tenía ante mi vista un conjunto de fantasmas, dando la impresión de una personalidad de fachada. Es obvio que tal sujeto no había recibido el sacramento del bautismo. Con otras palabras, diremos que no había transmutado las aguas puras de vida en el vino de luz de los alquimistas. 277. Maestro, ¿quiere decir entonces que los que habitan en la región de los muertos, o sea el limbo, siempre tendrán la oportunidad de retornar a una nueva matriz? Distinguido amigo, no olvide usted que el dios Mercurio, con su caduceo, saca siempre a las almas sumergidas en el orco, con el propósito de reincorporarlas en un nuevo organismo. Solo así es posible que un día cualquiera podamos ser bautizados de verdad. 278. Querido maestro, yo entiendo que al limbo ingresan la esencia y los yoes del difunto, pero que no es una región de sufrimientos. ¿Estoy en lo correcto? Distinguido caballero, ya que usted habla sobre esencia y sobre yoes, es bueno que pongamos las cartas sobre la mesa de una vez, para aclarar conceptos y definir posiciones doctrinarias. Muchos creen que el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, es algo demasiado individual.
Así lo suponen, equivocadamente, los múltiples tratadistas de la moderna psicología. Nosotros, los gnósticos, vamos más lejos. Nos gusta profundizar, ahondar en todos estos misterios, inquirir, indagar, etcétera, etcétera, etcétera. El yo no posee individualidad alguna. Es una suma de diversos agregados psíquicos que personifican a nuestros defectos psicológicos. Un manojo de errores, pasiones, odios, temores, venganzas, celos, ira, lujuria, resentimientos, apegos, codicias, etcétera, etcétera. Estos diversos agregados tienen formas animalescas variadas en las regiones hipersensibles de la naturaleza. Al morir, todo ese conjunto de yoes pendencieros y gritones, toda esa variada gama de agregados psíquicos, continúa más allá del sepulcro. Dentro de tales valores negativos se halla enfrascada nuestra esencia anímica, el material psíquico. Es pues ostensible que tal materia anímica embutida dentro del ego se sumerge en el orco, en el limbo, para retornar un poco más tarde a este mundo físico. 279. Maestro, para una persona dormida, común y corriente, ¿sería una continuación de su vida el limbo? La pregunta considero que está un poco equivocada. Es necesario preguntar mejor para aclarar. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Toda personalidad es hija de su tiempo. Nace en su tiempo, muere en su tiempo. Aquello que continúa más allá del sepulcro es el ego, suma de diversos agregados psíquicos animalescos y brutales. Cuando yo contemplaba al amigo de mi relato, con dolor, pude entender que la personalidad de aquel había sido aniquilada. Todo lo que tenía ahora ante mi vista era una suma de grotescas figuras animalescas, penetrándose y compenetrándose mutuamente para dar una falsa apariencia de personalidad, sepulcral, fría, espectral. ¿Qué se había hecho de mi amigo? ¿Dónde estaba? Como quiera que no había fabricado el cuerpo astral, es obvio que había dejado de existir. Si mi amigo hubiera fabricado un cuerpo astral mediante la transmutación sexual, si hubiera practicado magia sexual realmente, es claro que sí habría fabricado el vehículo sideral, y entonces habría continuado con su personalidad astral en las regiones hipersensibles de la naturaleza. Desgraciadamente, este no había sido el caso. Ser bautizado, pues, implica haber practicado magia sexual. Quien no ha procedido así, no ha recibido las aguas sacramentales. Es un habitante del limbo. 280. Maestro, esta falsa personalidad formada por estos grotescos yoes, que en un tiempo era su amigo, ¿podría llegar a ser su enemigo en esa región sin futuro? Es urgente que usted comprenda que el ego está constituido por muchos yoes y que algunos de estos pueden ser nuestros amigos o nuestros enemigos. Indubitablemente, algunos yoes de aquel fantasma, al cual me he referido, continúan siendo amigos míos, mas otros es obvio que pueden ser enemigos, o simplemente grotescos fantasmas indiferentes. En todo caso, es el ego quien retorna desde la región del limbo para repetir, en este mundo físico, todos los dolorosos dramas de las existencias pasadas. La personalidad, como ya dije, es perecedera, no retorna jamás, y esto es algo que usted debería comprender claramente. Sepa diferenciar entre el ego y la personalidad. 281. ¿Debo entender que el verdadero sacramento del bautismo lo puede recibir solo el que se inicia en el camino del filo de la navaja? Distinguido señor, el auténtico sacramento del bautismo, como ya dije en esta plática, es un pacto de magia sexual. Desgraciadamente, las gentes pasan por la ceremonia bautismal, por el rito, pero no cumplen con el pacto jamás.
debido a eso es que ingresan al limbo. Si las gentes cumplieran con ese pacto religioso, entrarían de lleno en la senda del filo de la navaja, en aquel sendero citado por Cristo cuando dijo: estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Es indispensable saber que el camino secreto que conduce a las almas hasta la liberación final es absolutamente sexual. 282. Maestro, entonces los desencarnados que tienen derecho a unas vacaciones son los que han empezado a practicar magia sexual. Distinguida señora que hace la pregunta, le invito a comprender que el ego jamás puede entrar en las regiones celestes. Para los agregados psíquicos solo existe el abismo y la muerte segunda, ¿entendido? Sin embargo, vamos más al fondo para dilucidar y esclarecer esta plática. Cuando el ego no es demasiado fuerte, cuando los agregados psíquicos son muy débiles, logra la esencia pura, el alma, librarse por algún tiempo, para entrar en las regiones celestes y gozar de algunas vacaciones antes de retornar a este valle de lágrimas. Desgraciadamente, hoy por hoy, el ego animal se ha hecho muy fuerte en muchas personas, y por tal motivo, ya las almas humanas no tienen la dicha de tales vacaciones. Ciertamente son muy raras, hoy en día, aquellas almas que logran penetrar en el Devachan, como dicen los teósofos, o en el causal. Quiero que todos ustedes comprendan el hecho concreto de que aquellas almas, hoy por cierto muy raras, que pueden gozar por un tiempo de tan felices vacaciones entre la muerte y el nuevo nacimiento, son lo que podríamos llamar en el mundo gentes muy buenas. Debido a esto, la gran ley les recompensa después de la muerte. ¿Entendido? 283. Maestro, esas almas que logran escaparse del ego para disfrutar unas vacaciones, al reingresar en otra matriz, ¿tienen que volverse a embotellar en el ego? Amigos, el ego solamente puede ser destruido, aniquilado, en dos formas. Primero, mediante el trabajo consciente en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Segundo, en los mundos infiernos, mediante la involución sumergida, pasando por espantosos sufrimientos. Incuestionablemente, las vacaciones celestes no disuelven el ego. Una vez que la esencia, el alma, agota los frutos de su recompensa, al retornar a este valle de lágrimas, ha de quedar previamente embotellada entre su ego, el yo, el mí mismo. 284. Maestro, cuando la esencia retorna a una nueva matriz embotellada en el ego, después de esas vacaciones, ¿no trae el anhelo de liberarse para lograr su autorrealización? Quiero decirle a usted, en forma enfática, lo siguiente. El ascenso a los mundos superiores nos reconforta y ayuda. Cuando la esencia regresa de unas vacaciones en los mundos superiores de conciencia cósmica, viene fortalecida y con mayor entusiasmo. Entonces lucha incansablemente por conseguir su liberación total. Sin embargo, todo esfuerzo resultaría inútil si no cumpliese con el pacto de magia sexual, contenido en el sacramento del bautismo. 285. Maestro, ¿podría decirnos cómo son las regiones del primer círculo dantesco o de la luna? ¿Cómo se vive? ¿Y qué es lo que se hace? El primer círculo dantesco, sublunar, representado por todas las cavernas de la Tierra, visto internamente resulta bastante interesante. Allí encontramos la primera contraparte sumergida de nuestras ciudades, calles, aldeas, comarcas y regiones. No es, pues, de extrañar el que en esta región se viva una vida semejante a la actual. En modo alguno nos debe asombrar el hecho
de que los fallecidos visiten las casas donde vivieron, o ambulen por aquellos lugares que antes conocieron, ocupándose en los mismos oficios o trabajos que solían hacer. Recuerdo el caso patético de un hombre cargador de fardos pesados. Su ego anduvo después de muerto, llevando sobre sus espaldas una carga, bulto o fardo. Cuando quise hacerle comprender su situación, cuando le di a entender que ya estaba bien muerto y que no tenía por qué estar cargando fardos pesados sobre su cuerpo, me miró con ojos de sonámbulo. Tenía la conciencia dormida. Fue incapaz de comprenderme. Los difuntos siguen vendiendo en sus almacenes, o comprando mercaderías, o manejando automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Cada cual en aquellos trabajos en que antes estaba ocupado. Resulta asombroso ver esas cantinas llenas de embriagados desencarnados, esas casas de prostitutas, fornicando todavía después de muertas, etcétera, etcétera, etcétera. 286. Maestro, ¿qué procesos siguen los que habitan en el limbo para retornar a este mundo tridimensional? Aquellos que habitan en el limbo deben recapitular la vida que acaban de pasar, revivirla lentamente. Concluido tal proceso retrospectivo, todos los actos de nuestra vida anterior quedan simplemente reducidos a matemáticas. Entonces los jueces del karma nos hacen retornar a este valle de lágrimas con el propósito de que enmendemos nuestros errores y busquemos el camino que ha de llevarnos a la liberación final. Eso es todo. 287. Querido maestro, deseo saber si las personas y hechos que figuran en su exposición del segundo círculo dantesco son simplemente mitológicos o reales, pues, aunque el Dante los menciona, entendemos que la obra de él es simplemente una pieza literaria de gran mérito. Noble caballero, distinguidas damas, séame permitido afirmar solemnemente que la Divina Comedia del Dante es un texto iniciático, esotérico, que muy pocos seres humanos han comprendido. Los personajes mitológicos citados en ese texto, o moradores de la esfera sumergida de Mercurio, representan simbólicamente las vivientes pasiones animalescas de tal región. El impetuoso Aquiles con sus terribles desenfrenos sexuales, la Helena adúltera, Paris el libidinoso de siempre, personifican claramente a los habitantes de la zona tenebrosa de Mercurio. En particular, quiero decir que uno de esos personajes, aquella Helena raptada por Paris y causa de tantos males en los antiguos tiempos, tiene otros simbolismos positivos, más hermosos, sobre los cuales no quiero hablar en estos momentos. Miremos únicamente su aspecto abismal, la antítesis de lo resplandeciente, la fase tenebrosa mercurial. Señores, señoras, recordad que cada símbolo puede ser traducido en 7 formas diferentes. Esta noche solo estamos estudiando este abismo muy particular, de tipo mercurial, bajo la epidermis del planeta en que vivimos. 288. Maestro, ¿podría decirme si este círculo mercurial es de una escala más densa y de mayor sufrimiento que la primera? Amigo que hace la pregunta, recuerde usted lo que ya en pasadas pláticas dijimos cuando estudiamos el rayo de la creación. Es evidente que a mayor número de leyes, mayor número de mecanicidad y dolor. La esfera sumergida de la Luna está gobernada exclusivamente por 96 leyes. Sin embargo, el aspecto tenebroso de Mercurio, dentro de la masa planetaria en que vivimos, se halla constituido por 192 leyes. Por lo tanto, la mecanicidad es aún mayor, y por ende, los sufrimientos son muchísimo más intensivos. Además, los átomos de esta tenebrosa esfera mercurial son mucho más pesados. Cada uno de estos contiene en su interior 192 átomos del absoluto.
Esto quiere decir que la mercurial región tenebrosa es todavía más densa que la lunar. 289. Maestro, de esta zona sumergida de Mercurio, ¿no tienen posibilidades de retornar las almas que allí ingresan? Distinguida dama, honorables señores, no olviden ustedes que al lado de la justicia está siempre la misericordia. En estas tenebrosas regiones abismales moran algunos maestros de la Gran Logia Blanca, grandes iniciados, seres divinos que renunciaron a toda felicidad para auxiliar a los perdidos. Cuando algún alma se arrepiente en la morada de Plutón, indudablemente es siempre asistida por estos santos. Incuestionablemente, dichos seres instruyen, amonestan y muestran el camino de la luz a todos aquellos que de verdad se arrepienten de sus perversidades. De cuando en cuando, aunque muy rara vez, logran los divinos seres sacar de los abismos de perdición a algún alma arrepentida. Cuando esto sucede, esos que estaban condenados a perdición retornan, reingresan, se reincorporan en un nuevo organismo. 290. ¿Por qué, maestro, hace usted hincapié en que la región sumergida lunar es la de los muertos, y en cambio no lo afirma en cuanto a la segunda zona sumergida de Mercurio? Bien, señor, escúcheme. Revise usted con cuidado la Divina Comedia del Dante. Investigue por sí mismo. Aprenda a moverse consciente y positivamente en cuerpo astral. Experimente, vea. Obviamente, el orco de los clásicos, el limbus de los cristianos, es tan solo la antesala del infierno, aunque corresponde al primer círculo dantesco. Todo iniciado sabe que en tal región vivimos, después de muertos, millones de seres humanos. El encuentro con Minos, el demonio que marca con las vueltas de su cola el círculo donde deben ir los difuntos, solo lo hallamos en la esfera sumergida de Mercurio. No es pues esto un capricho mío, repito. Quien quiera investigue por sí mismo, en forma directa, y corroborará mis afirmaciones. 291. Maestro, no comprendo lo que usted acaba de decir. ¿Por qué en el mundo soterrado de Mercurio habitan los yoes fornicadores que también constituyen el mí mismo, o el yo soy, y lo mismo sucede en el primer círculo dantesco? Bien, señor. Indudablemente, casi todos los bípedos tricerebrados o tricentrados, equivocadamente llamados hombres, resultan en el fondo más o menos fornicarios. Sin embargo, la gran ley, como ya dije en pasadas pláticas, le asigna a toda alma 108 existencias en cada ciclo de manifestación cósmica. Es evidente, palmario y manifiesto, que nadie puede ser arrojado a los abismos de perdición sin haber cumplido su ciclo de existencias. Normalmente, los difuntos viven en el limbo, representado este último por todas las cavernas de la tierra. Solo aquellos fornicarios que ya agotaron su ciclo de existencias humanas ingresan definitivamente en la sumergida región negativa de Mercurio. Empero os ruego, por favor, comprendedme. Existen sobre la tierra, algunas veces, verdaderos monstruos humanoides que ya no ofrecen ninguna posibilidad de redención. Son casos definitivamente perdidos. Y aunque no hayan agotado el ciclo completo de las 108 existencias, incuestionablemente entran en los mundos infiernos. 292. Maestro, sabemos que la esfera de Mercurio es de los fornicarios. ¿Quiere esto decir que los yoes se dividen en los diferentes círculos dantescos de acuerdo con los distintos agregados psíquicos? Joven que hace la pregunta, es claro que el ego es una suma de diversos agregados psíquicos que personifican errores. Algunos de estos corresponden específicamente a un círculo dantesco,
y otros se hallan íntimamente vinculados con otros círculos más sumergidos. Empero, la totalidad, la suma de valores negativos en su conjunto, se precipita involucionando dentro del reino mineral, hacia el centro de gravedad planetaria. La conciencia de los condenados debe experimentar, en cada círculo descendente, en cada infradimensión de la naturaleza, bajo la región tridimensional de Euclides, sus correspondientes defectos psicológicos. Esta noche estamos hablando exclusivamente sobre el segundo círculo. Más tarde, después de haber revisado los 9 círculos dantescos, estudiaremos detenidamente la ley del movimiento perpetuo. Entonces, todos ustedes, señores y señoras, podrán ahondar un poco más en el tema que corresponde a la pregunta que ha hecho el joven aquí presente. 293. Maestro, ¿quiere decir que en este círculo que corresponde a la lujuria, la fornicación se ha vuelto terriblemente mecánica y por ende dolorosa y asqueante? Entre ese aire negro y fatal, la lujuria suele mezclarse con la violencia y entonces todo se torna instintivo y brutal. 294. Lo que desconcierta tremendamente, venerable maestro, es que a pesar de las torturas que en ese círculo se sufren, los que ahí moran creen que van muy bien. ¿Quisiera explicarnos esta cuestión? Noble señor, las gentes del abismo piensan de sí mismas siempre lo mejor. Creen firmemente que marchan por el sendero de la rectitud y del amor, y consideran que aquellos que andamos por la senda de la revolución de la conciencia, marchamos, como dicen ellos, hacia nuestra propia destrucción. Quiero que ustedes sepan que los tenebrosos, movidos por buenas intenciones, nos tientan incesantemente con el propósito disque de salvarnos. En esas regiones abismales vemos a muchos anacoretas, penitentes, faquires, místicos, monjes, etcétera, 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 amonestando a diversos grupos humanos y totalmente convencidos de que van muy bien. 295. Maestro, estas almas que están tan convencidas de que van muy bien, ¿no saben que están en el infierno? Noble señora que hace la pregunta, la palabra infierno deviene del latín infernus, que significa región inferior. Dentro del interior de la tierra hallamos el mundo de los elementos naturales, y es incuestionable que los perdidos jamás considerarían a tales elementos o a las sumergidas regiones como lugar de perdición. Las gentes normales, comunes y corrientes, tienen la conciencia dormida, mas quienes entran en las regiones abismales despiertan en el mal y para el mal. Tales gentes tienen una idiosincrasia psicológica muy especial, una lógica fatal de tipo diferente. No se extrañe usted, no se asombren ustedes de que, para los perdidos abismales, lo blanco es negro y viceversa. Nombrar a Jesús, el gran Kabir, o a la divina madre Kundalini en esas regiones sumergidas, es para tales condenados una blasfemia, algo imperdonable, y consecuentemente, eso equivaldría a provocar su ira. Entonces, los veríamos furibundos a atacarnos. No ignoran los perdidos el hecho concreto de que deben pasar por la muerte segunda, mas no la temen. La imploran, la piden. Saben que esa es la puerta de escape para retornar a la superficie de la Tierra y reiniciar un nuevo ascenso evolutivo que habrá de marchar desde la piedra hasta el hombre. 296. Maestro, una persona como yo, que sigo una abstención sexual absoluta, ¿estaría acaso libre de ingresar al segundo círculo dantesco? Amigos, hermanos, es indispensable, es urgente e inaplazable saber que la lujuria se procesa en las 49 regiones del subconsciente. Muchos santos,
que llegaron a la suprema castidad en el nivel meramente intelectivo, fracasaron cuando se les sometió a pruebas en las regiones más profundas del subconsciente. Alguien podría, por ejemplo, haber logrado la castidad en 48 regiones subconscientes y fallar en la 49. Muchos hombres y mujeres virtuosas que se autocalificaron de castas e inocentes son ahora habitantes del segundo círculo dantesco. Millares de religiosos, sacerdotes de todas las creencias que creyeron haber conseguido la más absoluta castidad, viven ahora en el infierno de Mercurio. Que nadie, pues, se autocalifique de casto, quien se sienta seguro, que mire atrás y no caiga. 297. Maestro, usted está mencionando 49 regiones del subconsciente, y francamente puedo decir que es la primera vez que oigo tal número, pues en los tratados de psicología, parapsicología y psicoanálisis, donde se mencionan y se estudian los procesos de la conciencia, subconsciencia e infraconsciencia, etc., no se mencionan esas 49 divisiones o regiones que usted cita. ¿Por qué es esto? Distinguidos señores, damas que me escuchan, conviene que recordemos la constitución septenaria del hombre auténtico. Como quiera que el bípedo tricerebrado o tricentrado, equivocadamente llamado hombre, todavía no ha despertado conciencia, no ha creado los cuerpos existenciales del ser, solo posee en verdad estados subconscientes, subjetivos. Multiplique usted el séptuple aspecto por sí mismo, y tendrá las 49 regiones subconscientes de todo humanoide. Obviamente, despertando conciencia, estos 49 estados se tornan conscientes, y solo entonces tendríamos objetividad conscientiva integral. Necesitamos transformar el subconsciente en consciente, y esto solamente es posible desintegrando los agregados psíquicos que constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo. Recordemos que la conciencia está embotellada en tales agregados. Desintegrando estos últimos, ella deviene despierta. La lujuria, la fornicación del círculo sumergido de Mercurio, bajo la corteza terrestre, es ciertamente el fundamento, la base del ego existencial. 298. Hay algunos de sus libros, maestro, explican que, para despertar conciencia, hay que diseccionar con el intelecto al yo, o defecto psicológico que se desea eliminar, y esto se haga en los 49 departamentos del subconsciente. Pero si todavía no tenemos la conciencia despierta, ¿cómo podemos penetrar con el intelecto en esas 49 regiones? ¿Quisiera explicarnos esto? Amigos, no sería posible poder desintegrar radicalmente el ego en forma instantánea y simultáneamente en todas las 49 regiones subconscientes. Les invito a reflexionar, a investigar este asunto en forma clara y perfecta. Cuando queremos aniquilar cualquier defecto psicológico, la lujuria, por ejemplo, o cualquier otro, debemos ante todo comprenderlo. Sin embargo, la comprensión unitotal del defecto en cuestión no podría ser un hecho inmediato en las 49 regiones subconscientes. Esto significa un avance progresivo en el camino del entendimiento. En forma graduada iríamos comprendiendo y eliminando los yoes del defecto en cuestión en cada una de las regiones subconscientes. Esto marcaría un desarrollo de la conciencia metódico, profundo y ordenado. Conforme la conciencia va despertando, la comprensión se hace cada vez más clara hasta llegar al nivel final. Entonces, el defecto sería aniquilado radicalmente. 299. Maestro, menciona usted que en este tercer círculo dantesco de Venus habitan muchos equivocados sinceros, es decir, muchas almas que indudablemente hicieron buenas obras y que no obstante, por ello, padecen en estos infiernos.
Yo pregunto si acaso la sinceridad de dichas almas no constituye un atenuante que les salve de tan tenebroso castigo. Amigo, señor que hace la pregunta, mucho bien podemos practicar en la vida y puede usted estar seguro de que las buenas obras serán siempre pagadas con creces. Lo divinal jamás se queda con nada, siempre le paga a cada cual según sus obras. Con paciencia, ruego a ustedes poner atención, seguir el curso de esta disertación. Óiganme, escúchenme. Todo aquel que ha agotado el ciclo de las 108 existencias ingresa a la involución sumergida de los mundos infiernos, si no ha logrado la autorrealización íntima del ser. Sin embargo, es ostensible que antes de entrar en la morada de Plutón, se nos pagan primero las buenas obras. Ahora se explicarán ustedes, señores y señoras, el motivo por el cual muchos perversos, en su vida actual, viven en la opulencia, mientras algunos santos o personas que se están autorrealizando apenas si tienen pan, abrigo y refugio. Es incuestionable que después de haber sido bien pagadas las buenas obras, aquellos que están sin autorrealización ingresan en los abismos subterráneos. También hay gentes piadosas con delitos secretos inconfesables. Lo que de bueno tienen fue siempre bien pagado por la ley del karma, pero lo malo se los lleva al abismo de perdición. Entienda, pues, amigo, lo que es la ley de retribución. Comprendan todos, por favor, comprendan. 300. Venerable maestro, quisiera que usted me explicara por qué los fornicarios habitan en la región de Mercurio, que es una zona menos densa que la de Venus, y los glotones y borrachos habitan en la región de Venus, que es aún más densa que la anterior. Se nos ha dicho, en forma enfática, que el pecado original es la fornicación, y esto es el basamento de las oleadas involucionantes de los mundos infiernos. No estoy diciendo que en el tercer círculo infernal vivan exclusivamente los borrachos y glotones. Es obvio que los perdidos son 100% fornicarios y redentos. Ahora se explicarán ustedes por sí mismos el motivo por el cual el Dante encontrara al perro Cerbero, símbolo viviente de los poderes sexuales, ladrando lúgubremente en las tenebrosas regiones. Esto significa claramente que los habitantes de las sumergidas regiones jamás están libres de la lujuria y sufren espantosamente. Empero debemos especificar, y así lo hace el discípulo de Virgilio y también nosotros. En cada uno de los 9 círculos o regiones infradimensionales de la naturaleza resaltan determinados defectos que llevamos dentro. Y eso es todo.